Muy buenas tardes, mis amigos. Bienvenido una vez más a su programa Punto Informativo. Hoy es martes y como cada martes, tratando de llevar una propuesta a la altura de la audiencia, tocando los temas de interés a propósito de todo lo que ocurre en la semana. La República Dominicana con grandes actividades. Hoy vamos a estar conversando con Eury Pérez, quien ha elevado un recurso de inconstitucionalidad a la ley 6317, que es la ley que establece la ley de tránsito, transporte y movilidad, por algunos elementos que contiene la ley, en términos de la edad específicamente, que establece la ley para que una persona esté habilitada para ejecutar la función de chofer. También vamos a estar conversando con mi muy buen amigo Manegonte. Manegonte, vamos a estar analizando el fenómeno Marcha Verde y tocando otros temas. Ustedes saben que Manegonte es versátil, maneja varios temas, maneja el tema del clima, el tema de la agricultura, el tema del medio ambiente, temas políticos, temas sociales. Con Manegonte vamos a estar estableciendo varios temas a propósito de este fenómeno social de la Marcha Verde en República Dominicana, que el pasado domingo tuvo una gran manifestación, una extraordinaria manifestación, independientemente de que usted pueda estar de acuerdo o no con el movimiento Marcha Verde, que se ha constituido en toda una realidad en República Dominicana. Vamos a estar conversando sobre ese tenor. Pero ahora vamos a iniciar de inmediato nuestra conversación con Eury, para que nos ponga en contexto. Eury, bienvenido a Punto Informativo. Muchísimas gracias, Gary Terrera, por tu invitación. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de expresarme a todos los ciudadanos de la República Dominicana y a todo aquel chofer de vehículo o carro público que se entienda que su derecho va a ser vulnerado o lesionado, puesta en circulación en función ya de esta nueva ley, la 63-17, bueno, pues que se acerque a mí para que se haga presente en la audiencia que tenemos el próximo viernes. Pero ¿de qué se trata el recurso que tú has elevado? Ponlo en contexto, en función de que uno diría, pero ¿cómo? Si es una ley recién promulgada, que una ley que ha tenido una gran cantidad de vistas públicas, que ha estado pululando, caminando por diversos sectores. Entonces, ¿por qué esperar la promulgación, la puesta en vigencia de la ley y todas esas observaciones no se pudieron haber hecho antes? ¿Y en qué consisten las observaciones que tú haces? La observación que hacemos directamente, la observación de inconstitucionalidad, va directamente al artículo 101 de la misma ley, puesto que esta ley tiene algunos requisitos o parámetros que exige a todo conductor o chofer de vehículo público, que es tener cumplido la edad de 21 años y hasta la edad de 65 años. Bueno, de no cumplir estos requisitos, pues se estaría lesionando el legítimo derecho al trabajo, que está consagrado en el artículo 62 de nuestra Constitución, en el artículo 23 de la Nación Universal de los Derechos Humanos, y el legítimo derecho que tiene toda persona, la dignidad. Todos tenemos derecho a un trabajo digno, y el Estado está en la obligación de asumir la responsabilidad de que todos nosotros tengamos un trabajo digno. Puesta en circulación esta ley, como tú acabas de decir, estuvo por la Cámara de Diputados, pasó por la Cámara del Senado, fue promulgada por el Poder Ejecutivo, y ahí es que nos encontramos con este artículo de inconstitucionalidad. Ahí tenemos unos teléfonos, que eso es el que quiera contactarte para temas de todo el que se sienta vulnerado con la ley. Sí, que te pueda llamar a ese teléfono. Eso es correcto. Ahí tenemos los teléfonos de oficina, 809-422-1421. Entonces, para que pongamos de contexto, la ley establece una edad para que toda aquella persona a partir de esa edad va a estar hábil para poder conducir un vehículo, ya sea de transporte público o privado. Eso es correcto. Te pide, tú tienes que cumplir la edad de 21 años para ser chofer de vehículo público y hasta 65. Entonces ustedes establecen que la Constitución da otra edad para... No, la Constitución no tiene parámetros, no tiene edad para ejercer el derecho al trabajador, a excepción del Código de Laboral, que es de 18 años en adelante. Está bien, pero la Constitución se fundamenta en el artículo 62, que toda persona tiene derecho, que te lo voy a Entonces, si la Constitución no establece edad, entonces ¿cuál es la violación constitucional?
Mira, entrando en vigencia esta ley y dejándolo así mismo como está en relación al artículo 101, van a quedar desempleados en la actualidad 46,000 choferes de vehículos públicos. 46,000. ¿Y dónde tú sacaste ese número? Ese número lo saqué de la rueda de prensa que da la Cámara de Transporte, la Cámara Nacional de Transporte, en dirección de Guillermo Esteves, que es su presidente. ¿Y a dónde están contenidos esos datos? ¿En qué informe? Él hizo una rueda de prensa. Pero hay alguna página, algún lugar donde se puedan contactar esos datos. Yo la tomé de la declaración que él dio, Guillermo Esteves. Él dio una rueda de prensa. Cuéntese, partiendo de esa rueda de prensa, ¿cuántos choferes hay en total? No, él dice, registrado en la Cámara de Transporte, en la Cámara Nacional de Transporte hay 33,000, de 33,000 a 46,000 choferes registrados. Eso es lo que están registrados. Aquellos que no están registrados, aquellos choferes que no están registrados, es incontable. Pero ok, él dijo que de eso que hay 36,000 registrados. Él lo dice en su rueda de prensa, no es que yo haya tenido una comunicación. Está bien, en 36,000, pero de esos 36,000 tú dices que van para la calle. Sí, entrando en vigencia. ¿Y por qué? Porque porque esos 36,000 tienen menos de 21 años. Pasan de 65 años de edad. Ok, ya entendí. Tú estás hablando de 36,000 choferes que sobrepasan la edad de los 67 años. 65 años. Pero tú crees que, por ejemplo, al margen de lo que diga la Constitución y del derecho que pudiera ser vulnerado desde el punto de vista de lo que tú planteas, ¿tú crees que una persona con 65 años pudiera estar hábil para estar dirigiendo, manejando un camión, una guagua, un carro público? Sí, totalmente, claro. Una persona de 65 años primero tiene todas sus facultades físicas y mentales normales. Ahora bien, ¿quién determina que una persona no está en sus facultades físicas, mentales o locomotoras para manejar? Un perito en la materia. Y quien puede deshabilitarlo. Pero la ley de retiro es de 65 años. Pero de retiro, eso es para la acción laboral. O sea, para una persona que tenga derecho a una pensión. Pero es que una persona de 65 años... La ley dice años, que una persona a los 65 años debe pensionarse, dice la ley. Claro, pero también te dice la ley que lo que no está permitido por la ley está permitido por el hombre. Entonces, la Constitución de la República no te pone parámetros, años para tu trabajo. Entonces, finalmente, ¿cuándo va a ser ya ustedes tienen una audiencia fijada? Sí, claro, nosotros... ¿Para cuándo? Está fijada para el día 21, que es el próximo viernes, en el 7º piso de la Suprema Corte de Justicia. Ahí se va a conocer el recurso de inconstitucionalidad en contra del artículo 101 de la... ¿Y entonces quién actúa como contraparte? Está puesto en causa la Cámara de Diputados, que va a asistir en esa audiencia, la Cámara del Senado o el Senado de la República y la Procuraduría General. Pero ya esa ley, la Cámara de Diputados se desprendió de eso. Ya eso sería quien va a administrar la ley, que tiene que velar por ella. Por ejemplo, en este caso sería el Intran. ¿No es así, Manegonte? Porque ya la Cámara de Diputados ya la Cámara de Diputados se desprendió de esa ley. Pero entonces ley... que la ley sea inconstitucional, ya no es... la Cámara sí pudiera reparar frente al administrador de la ley. Por ejemplo, el administrador de la ley ahora mismo es el Estado, a través de una institución que se llama el Intran. Entonces el Intran es el que tiene que ya defender esa ley ante esa instancia que ustedes tienen. Entonces, si ese juez determina que verdaderamente hay que generar reparos en esa norma, específicamente en ese artículo, entonces ahí debe ir al Congreso. Y el Congreso ahí juega su rol de verificar esa norma, de crear las comisiones pertinentes y evacuar una modificación en ese artículo, pero ahí vamos a tener un problema. Tengo para decirte, Terrero, que nosotros no estamos en contra de la ley. Estamos en contra de un artículo que es inconstitucional. Sí, escúchame, la ley me faculta a mí, la ley 137-11, que es el reglamento que se rige la Constitución, que toda aquella persona que entienda que sus derechos han sido vulnerados inconstitucionalmente, ya sea una ley, un decreto, un reglamento, una sentencia, puede, sin ningún tipo de formalidad, depositar su inquietud, incluso hasta en una servilleta o hoja de papel, sin formalidad, no lo exige la propia ley. Entonces, en virtud de eso, ¿qué nosotros hemos hecho? Hemos
hemos sometido un recurso de inconstitucionalidad, no en contra de la ley, sino de un artículo que nosotros como ente regulador entendemos que es inconstitucional. Ahora, también el Tribunal Constitucional tiene facultad para modificar cualquier otro artículo que el tribunal entienda, los jueces, entienda que son inconstitucionales. El tribunal admitió la demás. No, el tribunal hasta el momento lo que ha fijado. Ha fijado, no ha admitido. No, ha fijado. Porque yo te digo a ti, lo que te quiero es, yo estaría de acuerdo con la nobleza de la petición, en términos de que pudiera haber una violación a un derecho. Que hay una violación de un derecho. Ya tendría que decidirlo un juez, ¿verdad? Porque ya está en una instancia. Pero yo te pregunto, ¿tú estaríamos nosotros conscientes de lo que esto pudiera generar? Porque tú dices, ok, yo no estoy en contra de la ley, yo estoy en contra de un artículo. Pero si ese artículo de esa ley que está siendo atacado, si ese tribunal, que es el Tribunal Constitucional, le da aquiescencia a esa solicitud y dice que verdaderamente hay una violación y que eso debe ir a hacer un reparo a la Cámara de Diputados, ¿no tenemos ley mientras tanto? Sí, claro, incluso todavía no tenemos ley, aunque el Poder Ejecutivo la ha promulgado, estamos en una vacation ley que nosotros... Pero es para que tú tengas una idea, no tenemos ley. Es decir, ok, dice el juez, ok, sí es verdad, bájame la ley, vamos para el Congreso, no tenemos ley. Ese artículo simplemente lo que se derogaría de la ley y se pondría en funcionamiento la misma. No es que ahora por el momento no tenemos ley. ¿Y quién deroga la ley? ¿El Congreso? Eso es correcto. Pero si el tribunal se pronuncia, dice que es inconstitucional. ¿Para cuándo está fijada la audiencia entonces? 21. Tenemos audiencia fija para el 21 de este mes en la 7ª planta de la Suprema Corte de Justicia, que va a funcionar como Cámara o Tribunal Constitucional para conocer de este recurso. ¿Y ustedes no han depositado esto en el Intran o se han reunido con ellos, han tenido contacto, alguien te ha llamado? ¿No? ¿Tú no has recibido comunicación de nadie vinculado al tema del tránsito, del transporte? Sí, anteriormente, antes de empezar el recurso no, pero después que ya el recurso tiene fecha fija, sí he tenido comunicación del señor Guillermo Esteves, te reitero, que a raíz de su rueda de prensa corrobora nuestro recurso y es quien nos da la información que él tiene registrado en la Cámara Nacional de Transporte, de 33,000 a 46,000 empleados, también choferes de carro público que pasan de 65 años a 70 años y que no podrán ser chofer de vehículo público. Aparte de ese artículo que ustedes establecen, ¿ustedes tienen algunas objeciones que aunque no la hayan hecho ya de manera formal, que ustedes pudieran, algunas observaciones que ustedes le han hecho a la ley específicamente? ¿O solamente el único tema que ustedes han visto que pudiera tener algún tipo de confrontación? No, tiene el artículo, por ejemplo, tiene el artículo 75 de la misma ley donde son registrados. Tú sabes que el Intran y el ayuntamiento son instituciones, el ayuntamiento de la jurisdicción. Sí, de la que se trate. De la que se trate, son jurisdicciones son instituciones que van a trabajar en conjunto. El registro de los sindicatos que son hoy, que se van a convertir en compañía, que la ley también lo establece, un plazo de 6 meses para constituirse en compañía, van a enlazar esa información. Ahora, los motoconchistas serán registrados en el ayuntamiento como motoconchistas. ¿Solo los motoconchistas, no todo el transporte? No, todo el transporte será registrado. Puesta en funcionamiento, esta ley tiene un plazo, lo que ahora se llaman sindicalistas, que ya no van a existir y se van a constituir como compañía. Y entonces, ¿cómo que? A ver si tú me puedes ayudar. Pues yo vi el alcalde de Santiago, Abel Martínez, ¿qué se llama? Que hizo una rueda de prensa donde él firmó un acuerdo con los sindicalistas de Santiago, los choferes de Santiago. Entonces hay como una incongruencia ahí, porque si el esquema de sindicato, ya eso no existe dentro del marco de la ley. ¿No existe? No existe. Sí, ya eso de sindicato, de que Juan Ubiera, de que Antonio Marte, eso se acabó, eso es empresa ahora. Eso se va a constituir en compañía. Ya eso son empresas. De hecho, yo lo son. Con personalidad jurídica y responsabilidad. De hecho, yo lo son. Civil, sí, claro. De hecho, yo lo son. Es decir, estructuralmente son empresas.
Fena Quejillo Queso, una empresa, Fenatrado. Astran Quejillo Queso, esos son empresas, con la Quejillo Cuánto de Antonio Marte, todo eso son empresas. Son empresas. Lo que pasa es que frente a la imagen pública ellos se venden como sindicatos. Eso es correcto. Pero entonces, ¿cómo Abel me salta a mí siendo alcalde? Porque Abel no es cualquiera. No. Abel no es un síndico de la Yaya de Asua, no. Es un tipo que fue presidente de la Cámara de la Cámara de Diputados, eso es correcto. Fue un señor que trabajó en todas las leyes que hay ahora. Sí. Es decir, no un cualquiera que tiene que tener conocimiento de primera mano de todo lo que se está hablando. Es decir, no un alcalde de un campo. Entonces, cuando usted ve que un alcalde con ese nivel le sale a uno con esas cosas, que él firma un acuerdo con los sindicatos de choferes de Santiago, sabiendo él que esa figura ya no existe, que él tiene que abocarse a lo que diga, ya él tiene que coordinar todas las acciones de tránsito y de transporte de Santiago, él tiene que coordinarla con el Intran. Serán coordinados, eso es correcto. Abel lo que hace es que hace una resolución. Es que no puede hacer resolución tampoco, porque los mediante asamblea del... Yo estoy loco que me llame un alcalde, que me llame un regidor, llámeme a Papito Cruz. Él hace una resolución y los regidores pues le dan el visto bueno de, sí, pero de que esta persona no puede. Los regidores dicen que tienen como 6 meses no se reúnen. Ahora, yo lo que entiendo que el síndico Abel Martínez tuvo que atenerse y esperar que salga en funcionamiento esta ley que en su artículo no, pero que esa no ha sido la 219 lo prevé e incluso le pone medidas y lo sanciona con un sueldo, medidas sancionadoras con un sueldo a aquellas personas que se dediquen al servicio de limpiar cristales de vehículos, de vender algún tipo de frutas en las vías públicas. Yo creo que él tuvo que esperar sí, a que pero se no, mira. Y tener fundamentos, y basarse en la ley. No en una resolución que dicte... mira dónde tuvo la violación. La Constitución del año 2010, que él mismo trabajó en ella, estableció en el artículo 201 que los gobiernos locales iban a estar divididos por 2 instancias. Una instancia administrativa y una normativa. La administrativa, que está compuesta por el alcalde, quien ejecuta, y la normativa, que está compuesta por los regidores, quienes son que hacen las ordenanzas municipales. Entonces, esas atribuciones de ordenar, de organizar, de fiscalizar la ciudad de los municipios le corresponde a los regidores. Y peor aún, el regidor no puede normar sobre una ley orgánica. Por ejemplo, la ley de migración, una ley orgánica de la República Dominicana que rige una materia en materia migratoria en la República Dominicana. Los regidores pudieran hacer una resolución para normar, organizar la venta informal, pero en sentido general. Usted puede decir, a partir de la fecha está prohibido en tales y cuales calles las ventas informales. Y a los extranjeros se les solicita estar regulado. Sí, pero tú acabas de decir que los ayuntamientos se van a regir por su jurisdicción. Eso es lo que él ha hecho. Si aquellos ayuntamientos, ahora el síndico del distrito, tengo entendido que también va a tomar la misma medida. Sí, pero que si no lo hacen a través de los regidores, eso no es válido. Porque cualquiera puede elevar puede elevar un recurso de inconstitucionalidad. En relación a esa resolución que ha evacuado. Porque él habla de una ordenanza municipal y él no puede hacer ordenanza. Es que los alcaldes no hacen ordenanzas. Él está tratando de hacer una ordenanza, tratando de ordenar. Incluso desde que él entró a ser síndico de Santiago se han visto los cambios, la recogida de basura. Sí, pero que los cambios no tienen que ver, si tú haces cambios violando la ley no está correcto. Mira, papito, estamos aquí en el aire, en Punto Informativo. Y estamos aquí tocando el tema de la última hazaña del alcalde Abel Martínez. Y queríamos escuchar tu posición en función de que tú eres regidor de esa sala y viendo de que algunos analizan que el alcalde se ha excedido en sus funciones con relación a esos temas. Bueno, nosotros siempre, precisamente hoy tenemos sesión en el ayuntamiento y vamos a debatir. Nosotros consideramos que si bien en el fondo muchas de esas decisiones
han encontrado un respaldo ciudadano, no cuentan con el apoyo ni la validación del Consejo Legislativo, que es el órgano que la ley 17507 establece, que tiene la facultad para crear normas, para crear legislaciones, ordenanzas, reglamentos municipales. De manera que nosotros estaremos aquí fijando posición sobre varios de los temas que se han venido debatiendo sobre la municipalidad. ¿Y cómo tú la calificarías entonces esas decisiones que ha tomado Abel Martínez? Ya en términos ya... Bueno, son decisiones administrativas que en nada pueden comprometer lo que es la parte del Consejo Municipal, que es el órgano complementario que conforma lo que es el gobierno de la ciudad, el Ayuntamiento de Santiago. De manera que, siendo administrativas, no tienen validez hasta que no sean ratificadas, aprobadas por el Consejo Municipal. El alcalde tiene facultad para promover iniciativas, para presentar propuestas, llevarlas al Consejo, pero es el Consejo el que debe aprobarlas o rechazarlas, observarlas, en este caso como las que se han venido planteando y debatiendo en los últimos días. Otra cosa, papito, ustedes van a tocar en esa sesión que tú estableces que se va a realizar hoy el tema del sometimiento, de ambos sometimientos, tanto de Corazán al ayuntamiento como viceversa. Si ustedes van a tocar ese tema y si tú no pudieras poner un poquito en contexto con relación a ese tema. Una situación lamentable que no se había vivido en los años que nosotros tenemos conocimiento de las armónicas que siempre han existido entre el ayuntamiento y la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago. Es lamentable que hayan llegado a estos excesos ambas instituciones, que en nada va a traer ningún resultado favorable para ninguna de las instituciones, porque ya han comenzado a dar demostraciones de exigencias tanto de una institución como a la otra. Una exigiendo la de la entrega de dinero que se cobra a través de la factura de Corazán a la basura en el municipio, y Corazán ya ha comenzado entonces a hacer las gestiones de cobro de las instalaciones municipales a las cuales le suministra el agua potable, pero no ha sido, y los servicios de alcantarillado. Pero no ha sido una irresponsabilidad de Corazán, que Corazán venir ahora y decir que desde el año 1999 no le pagan el agua. Bueno, ha sido una irresponsabilidad en el sentido de que debió gestionarse cuando el alcalde se juramentó. Claro. Y ponerle los papeles sobre la mesa. Pero este es un tema que ya se ha discutido y se ha debatido con otras administraciones y con otros alcaldes que han pasado por el Ayuntamiento de Santiago, donde el tema de los acuerdos entre otras instituciones, una para el cobro, otra para el suministro de agua, nunca ha llegado a los extremos en que está llegando en el día de hoy. Y una pregunta, ¿no era AAA Dominicana la encargada de ejecutar los cobros para el ayuntamiento? No. AAA tenía un contrato para cobros específicos en el caso de los letreros, en el caso de la basura para algunas entidades de comercio. En nada tiene que ver con la basura de vivienda, la basura que se produce en los sectores, a través de la que produce el consumo de las personas. Pero continúa AAA ejecutando esos cobros. A AAA se le rescindió el contrato y AAA dejó de estar operando en el Ayuntamiento de Santiago hace algunos meses. Bueno, papito, muchísimas gracias. ¿Para qué hora está pautada la sesión? Para las 3 de la tarde. Muchísimas gracias, Papito Cruz, directamente desde Santiago. Gracias, hermano, gracias por responder nuestra llamada. Papito Cruz, que es regidor, fue presidente de la Sala Capitular de Santiago y es un dirigente, presidente del Partido Reformista en Santiago, y es una persona que ya ustedes lo pueden escuchar y ven el manejo y el control que tiene de la situación. Una persona muy preparada. Y que está dentro, de la Cámara Capitular y coincide del con el Ayuntamiento de planteamiento Santiago que hacemos nosotros, de que propiamente, que independientemente de que tienen una buena acogida, porque sí la tienen las medidas que ha ido tomando el alcalde Abel Martínez, pero de manera compulsiva, que no gozan, no están sujetas al ordenamiento, a la norma, a lo que establece la ley 176-07, y no entendemos que como si el alcalde, de 41 regidores que tiene ese ayuntamiento, él posee 31 que son propios de su gobierno,
él no ejecuta a través de lo que establece la ley esas peticiones, porque él sabe que esas peticiones debe promoverlas a través del órgano que es el Consejo de Regidores. Eury, a ti darte las gracias por venir aquí y esperamos que cuando, ya luego que se fije audiencia, que nos mantengas al tanto. Cuando salga el fallo, que tenemos la próxima audiencia para el 21 de este nos mes. mantenemos al tanto con relación a darle seguimiento, porque a nosotros nos apasiona todo lo que está ocurriendo con el tema entendemos que la ley, aunque es una ley que pudiera tener algunos inconvenientes para su aplicación en algunos aspectos. Tiene muchísimos inconvenientes porque, número uno, la ley fue adoptada, o se tomaron el 60% de la ley de España, la ley de México, la ley de tránsito de México, la de España es una fusión de lo que es la vía ¿No es un copy-paste? No te puedo decir que es un copy-paste porque está muy bien elaborada la ley. Okay. No te puedo decir que es un copy-paste ni tampoco estoy en contra de ella. Pero es muy moderna. La ley vigente que está, la 241, tiene 50 años, es del 1962. Esta nueva ley viene a hacer todo un ordenamiento, pero está demasiado avanzada. Eury, gracias. A ustedes nos vamos a una pausa y retornamos inmediatamente. Vamos a estar conversando con Manegonte, Manuel González Tejeda Manegonte, que vamos a estar hablando de todos los temas que maneja, porque es un científico. Nos vemos en breve. Bueno, continuamos aquí. Primero yo quiero que me pongan el teléfono, porque cada vez que yo traigo ese invitado aquí, tú revolteas las masas, Dari. Dari, ¿y esa corbata verde? No. ¿Estás en la onda? ¿Estás en la onda? No, pero eso es que me la regalaron y me pareció bonita. No, y muy bien combinado. Sí, me pareció bonita y me la... Oye, pero no me enseñes la marca, yo sé que ¿Te vio la marca? Yo sé que cara. me la regalaron y yo estoy como Carlos Batista. Sí, me estoy dando cuenta. Bienvenido, Manegonte. Bueno, buenas tardes, Dari. Nada, aquí en Punto Informativo de nuevo, a tus órdenes. ¿De qué tú quieres que conversemos? Manegonte y yo compartimos cada día a través del Sol de la Mañana, ¿verdad? Sí. De 5 a 7 de la mañana tengo yo el honor de aprender cada día con Manegonte y yo sé que conversar con Manegonte cada día es un verdadero aprendizaje. Manegonte, yo quise invitarte a propósito, inicialmente, de todo este movimiento social denominado Marcha Verde, que tú me pudieras analizar cuáles elementos influyeron para que este fin de semana hubiera un desbordamiento mayor con relación a ocasiones anteriores de la movilización Marcha Verde. ¿Cuáles elementos tú crees? Es que hay una explicación lógica, Dari. Primero hay una consigna aglutinadora que te va a aglutinar gente de todo tipo de estrato social, ¿ya? Y de todo tipo de pensamiento político y religioso. O sea, la lucha contra la corrupción y la impunidad es una lucha correcta y justa, independientemente de las interpretaciones que se le quieran dar. Por ejemplo, hubo una discusión el pasado lunes, varios comentaristas ayer, y bueno, desde el domingo en la tarde, que tanta gente que no fue así, que hasta andan por ahí en las redes que una ilusión óptica. Mira, independientemente que hayan marchado 10,000 personas, 50,000, 200,000 o hasta una persona, es justa y es correcta. O sea, la consigna en un país que no hay cultura de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ya es hora de que en nuestro país, ya, esos dos temas se resuelvan. Porque tú sabes una cosa, ese es el hecho de existir corrupción y existir impunidad en la sociedad dominicana, es el gran lastre, ¿ya? Es el gran lastre que tenemos todos los dominicanos encima. ¿Tú entiendes? Independientemente de quién sea, gobierno, partido, etcétera. Alguna gente quiere pescar en su río revuelto, pero hay que dejarlo tranquilo. Esa es una expresión democrática. Yo considero que criticarla o irnos en crítica, no, tranquilamente, eso es parte de la democracia y la gente debe de entender, ¿ya? Porque te digo, vuelvo y te reitero, la consigna es correcta y además,
en la forma como se quiso, vamos a decir, bajarle nivel o bajarle el input a la marcha, yo diría que no fue correcta. O sea, el mismo hecho de que se pusieran a propagar una serie de rumores y cosas, eso no llevó Si el gobierno está manejando Sí, de manera correcta. Yo no digo el gobierno, yo no diría el gobierno, gente que realmente que se quiere poner un poquito más contento más emocionado. Sí, más emocionado de la cuenta. Entonces, realmente yo aplaudo y primeramente el orden fue fundamental, la limpieza, ya después de la manifestación. Que haya sus críticas, que diga mucha gente que no esté de acuerdo con el manifiesto, bueno, eso es normal. Entonces, esos son movimientos, no diría movimientos, son expresiones. En el mundo de hoy, en este siglo XXI, que todavía mucha gente en la República Dominicana cree que estamos en el siglo XX y que el pensamiento es del siglo XX. Y todos lo politizamos. No. Movimientos así ocurrieron en España, que no sé si tú te recordarás que vinieron en Podemos y en Ciudadanos, en Guatemala, en Ecuador. ¿Tú crees que, por ejemplo... Son expresiones normales en este siglo y en el mundo. ¿Y en qué va a degenerar? ¿Eso va a degenerar en un partido político, en candidatos o en...? No te sé decir. De ahí surgirán varias ofertas. Esperemos que el gobierno dé respuesta a la principal exigencia. ¿Ya? Yo creo que Pero la principal exigencia es someter al presidente. No. La principal exigencia no, ese es el manifiesto. La principal exigencia y la principal consigna aglutinadora fue la lucha contra la corrupción. ¿Y tú te das cuenta la impunidad. y del manifiesto que tú opinas? ¿Cómo? Del manifiesto que tú Mira, opinas. yo leí el manifiesto un poquito termocefálico, ¿ya? Del cabeza-calientismo. La gran mayoría de las personas posiblemente no esté de acuerdo con el manifiesto, pero está de acuerdo todo en juntarse porque hay que luchar contra la impunidad y contra la corrupción. Mira, la impunidad es la que ha permitido una serie de ilegalidades, una serie de problemas y ha acumulado una serie de problemas en la sociedad dominicana, en todos los aspectos. Yo te diría que aunque mucha gente dice que yo a veces soy muy optimista en mis números, no, pero yo te diría que posiblemente el 70% de la gente que estuvo en esa marcha votó por Danilo Medina en el 2016. ¿Y qué tú opinas? ¿Qué tú piensas? ¿Que entonces que no va a volver a No. votar? Porque ¿cómo tú? No, óyeme, es que independientemente, la gente fue a ese movimiento, sin saber que iban a leer eso en contra del presidente. Es que independientemente que leyeran o no leyeran, es que el problema no es la lectura del manifiesto, ni el manifiesto, ¿ya? Acuérdate que es un problema de la heterogeneidad del movimiento, porque el movimiento es heterogéneo. ¿Ya? Tú vas a ver ese tipo de actitudes de gente. Posiblemente esa gente lo va a tener que pensar dos veces. La audiencia que no pueden llamar, no pueden llamar para hacerle... Cualquier pregunta a Manegonte, no pueden llamar al 683-265. Hay consignas políticas que deberían ser canalizadas, o sea, hay cuestiones políticas que deben ser canalizadas a través de los canales políticos, o sea, las elecciones. Eso tenemos tiempo para el 2020, ya de aquí vamos a que se empareje la carga. Pero lo fundamental es que toda lucha, independientemente, y toda exigencia contra la corrupción y contra la impunidad, independientemente de quién la lleve, es correcta. ¿Y tú crees, qué tú opinas de la participación abierta de figuras políticas como el caso de Abinader? Pero espérate. Hipólito, Era lo más lógico, lo más lógico es que se monte en ese vagón de ese tren. O sea, lo más lógico, eso es lógico. Es más, yo te diría que hasta el mismo presidente debería de ir a la marcha verde. Eso creo yo. ¿Tú entiendes? O sea, te hablo con franqueza. Si es la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, eso es función de cualquier dominicano que sea honesto y que sea serio y que considere que nuestro país debe de avanzar hacia mejores estadios, ¿ya? Debe de apoyar ese tipo de movimientos. Ahora, que otra gente quiera darle una connotación partidarista, ya, eso es otra cosa, pero eso es un movimiento social. Eso ha ocurrido en todo el mundo, en muchísimos países. Ocurrió desde Asia, tú lo agarras a Asia, Corea. Oye, el cambio de gobierno que ocurrió en Corea el otro día, fueron movimientos así.
Pero y hay un elemento, Manegonte, que se ha dado en torno a esto de la Marcha Verde. Y es que como tú estableces... Es que solamente vamos a hablar de Marcha Verde. No, pero tenemos que... Está bien, sí. Tira ahí. Que hay, así como tú estableces que un gran porcentaje de las personas que votaron por Danilo Medina están en la Marcha Verde. También. ¿Y Domingo Páez, qué tú crees que es? Entonces, está correcto que el hecho de que personas que hayan estado en algún momento con Danilo Medina, con el PLD y que estén ocupando una función media en el Estado Dominicano, sean denunciados y sean perseguidos por el hecho de estar participando en una manifestación como la Marcha No, Verde. yo no he visto persecución hacia, Sí, hacia José Lalú, yo no he visto persecución. No, José Lalú no, porque con Pero José Lalú está de acuerdo con la Marcha pero lo que Verde. pasa es que José Lalú, el gobierno no sabe José Lalú está con la Marcha Sí, Verde. pero el gobierno no sabe. Fernando Fernández está con la Marcha Sí, Verde. pero el gobierno no se va a meter con José Lalú, ¿no? Sí. Pero Yo- hay una comunicadora, una joven comunicadora, que la tienen al coger sitio, que la tienen por todas las redes. cuál? Tatiana Rosario, que participó en un video y la tienen zarandeada No por todos los sabía, sitios. no sabía. Y directamente de Palacio se está promoviendo eso. No sabía. Persona del entorno. Oye, es una acusación que tú estás No, haciendo. claro, pues yo sé. Sí. Personas del entorno del presidente. Yo le digo que al presidente, que a esa gente que no le busque más problemas al presidente. Sí, posiblemente hay gente que le busca quiere problemas. que quiere ser más papita Que que el está Papa. Malera Trujillo. Y por ejemplo, mira, el hecho de querer contestar, por ejemplo, yo escuché a creo que fue un diputado que dijo que vamos a hacer una marcha igualita o mayor. No, eso no, oye, no podemos caer en lo que cayó Venezuela de marcha y contra marcha. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque puede originar hasta un problema económico en el país. Y hay que evitar cualquier tipo de problema de índole económico en el país, ¿ya? Que puede devenir en una crisis política. Y hay que evitar esa Tú crisis pusiste el política. tema de Venezuela, ¿qué tú opinas de lo que está ocurriendo? en Bueno, ahí muy buena tu pregunta. Primeramente, se pensaba que el pasado domingo iban a votar más de 8 millones de personas en el simulacro de referéndum que hizo la MUD, pero votó 7.2, que no supera los 7.5 que obtuvo Maduro. Ese mismo día también... Ese que Maduro tuvo más No, respaldo. cuando ganó las elecciones, sí fue. ¿Y cuántos millones de personas votan en Venezuela? Bueno, votan mucho, votan más de 14. Sí. Entonces lo que hay que esperar es qué va a ocurrir en el proceso que está de llamamiento a una constituyente, a un referéndum constituyente en Venezuela. Personalmente yo tengo mi opinión. Yo considero que eso no debe ser tocado y que debe de continuar el diálogo entre los venezolanos. ¿Pero y cuál diálogo? No, es que debe de continuar. Siempre creo en el diálogo. Siempre creo en el diálogo. Pero que no hay condiciones para No, diálogo. eso es lo que tú crees, Dari. Dari, eso es lo que tú crees. O lo que mucha gente, por ejemplo, instigados. Pero hay condiciones para... instigados por el para dialogar agitador internacional, terrorista ¿Cuál es del ese? verbo, Carlos Alberto Montaner, ¿ya? No, porque es una realidad, ese es un terrorista internacional ¿Y de es la un boca. amigo tuyo? No. Yo, compañero de trabajo, sí es, porque también habla en El Sol de la Mañana. Claro. Pero ese es un terrorista. Pero tú Eso- no puedes, ese tú no es- puedes confrontar a tus ese compañeros así. es un terrorista del verbo, ¿ya? Que continuamente está instigando a la violencia, y esa, óyeme, Es decir, que tú lo calificas de instigador. es un instigador. Como hay cierta Y tú gente lo que estás no le diciendo duele, muy- no le duele, perdóname, Dani. exagerado con- Mucha gente, igualmente como lo hace CNN. También. CNN con Pero este señor CNN de- lo sacaron de Venezuela. No, la lo sacaron, señal. no, ellos se mantienen, pero Pero retiraron la señal de- CNN, los ataques que ha hecho Donald Trump contra CNN tiene toda la razón. O sea, CNN se ha dedicado a instigar violencia en Venezuela, como a instigar un cambio de gobierno en Washington. Eso es lo que está instigando, ¿ya? Es muy bueno hacer ese tipo de instigaciones e insinuaciones, ¿ya? Sin medir las consecuencias que podía tener un posterior. Entonces, lo fundamental es que en Venezuela debe de continuar el diálogo y debe mantenerse el diálogo y el espíritu del diálogo. Manegonte, como yo sé que Dime. tú eres un historiador. Y no No, puedo- historiador no, yo soy ingeniero agrónomo. No, pero tú eres una persona que es estudioso de todos esos temas. El pasado 14 de julio, Balaguer cumplió 15 años, ¿verdad? Ah, sí, 15 años conmemoramos. de Unos su- celebraron, otros de su- conmemoraron. de su vida a destiempo. Bueno, de su vida. Sí. Porque yo te digo
partiendo del entorno político que vive la República Dominicana, que yo lo califico no solamente por Balaguer, sino por la ausencia de liderazgo que pudieran sortear cosas. Por ejemplo, la historia más reciente, cuando habían situaciones difíciles en el país, se consultaban los liderazgos que había en ese momento. En este momento no hay a quien consultar. Por ejemplo... Agripino no es fuente para que yo consultar. No hay a quien consultar. Por ejemplo, frente al movimiento Marcha Verde, no hay un interlocutor que pudiera interceder entre los sectores políticos. Lamentablemente todavía no lo hay. Entonces, frente a esa ausencia, uno dice, concho, ¿qué tanta falta pudiera hacer Balaguer, un Peña Gómez, un Juan Bosch, que se colocaban a la altura de las circunstancias y daban los consejos y hasta correctos. se desprendían de actitudes personales en aras de proyectar una mejor sociedad? En aras de eso, yo quiero que tú me hagas tu valoración de Balaguer, el político, el estadista, el escritor. Si nosotros pudiéramos estar frente a la puerta de una reivindicación de la memoria histórica. No, mira, muy buena tu pregunta, porque yo lo decía en el programa pasado, el pasado viernes, cuando tú me preguntaste. No, Balaguer hace rato está reivindicado en el país. Hace rato. Y cuando tú dices, ¿y cómo? Y tú dices, Manegón, yo te voy a decir una cosa, yo de balaguerista no tengo nada. ¿Tú sabes lo único que yo tengo que coincido con Balaguer en todo? En que nacimos un mismo día, el 1 de septiembre. ¿Tú cumpliste años? Nacimos el 1 de septiembre. No tengo decir qué agradecer, pero yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, mi padre fue el primer deportado de Balaguer y yo fui el último. Entonces, en esa tenebrosa etapa de los 12 años. Pero ahí a las cosas hay que ponerle en su justo momento, en su justo lugar. Balaguer fue un hombre en 3 tiempos. Balaguer le tocó gobernar en 3 momentos diferentes en la sociedad dominicana. Y deberíamos de juzgarlo en su conjunto. Aquí normalmente lo que buscamos, la gente, aquí en nuestro país lamentablemente predomina la mezquindad, ¿ya? Y no valora en la justa dimensión las obras y las cosas que hizo una persona. Asimismo, como tenemos problemas en la sociedad dominicana de la corrupción, por ejemplo, que en los gobiernos de Balaguer hubo corrupción, ahora hubo también combate a la corrupción. ¿Ya? Cuando hablamos de la impunidad también eso es parte de esa herencia. Pero si tú agarras y dices un Balaguer en 3 tiempos, le toca, vamos a ver el primer periodo. ¿Los 12 años? No, el primer periodo fue cuando Trujillo. Cuando Trujillo, la transición. Cuando Trujillo, previo a la transición, o sea, a Balaguer le corresponde el momento en que la República Dominicana fue sometida a sanciones económicas que los dominicanos aquí no lo recuerdan ni saben, pero aquí hubo sanciones de la OEA. No sé si tú sabías eso, Dari. Aquí hubo sanciones y hubo un bloqueo casi a la República Dominicana por parte de la Organización de Estados Americanos, incluyendo los Estados Unidos, en el 1960-61, a raíz del atentado contra Rómulo Betancourt. A raíz de la muerte de Trujillo, a Balaguer en su discurso del 2 de septiembre. Las sanciones fue porque se acusó a Trujillo de que había participado. Se acusó, Trujillo estuvo implicado en el atentado contra Rómulo Betancourt. Sí. Se invocó la OEA, invocaron sanciones dirigidas por Costa Rica y Venezuela, y realmente hubo sanciones en la República Dominicana. Entonces, a Balaguer le tocó el momento cumbre, su momento cumbre fue la transición de la decapitación del Trujillato. O sea, independientemente de que mucha gente dice, no, que Unión Cívica, no, él participó. El hecho de que llegara aquí el país, el PRD, es un producto de Balaguer. O sea, porque conocía a lo que... Después le viene su segunda etapa, que es posterior que es otra transición. Veníamos de la guerra, de la gesta patriótica de abril de 1965, de una intervención grosera norteamericana. Estamos hablando del 66. Sí, su segundo periodo, lo que se llamó los 12 años, que yo diría que fueron 12 años divididos en 2. Un periodo de terror,
que fue los primeros, diríamos, 5 años. Producto de la efervescencia. Producto de la revolucionaria. efervescencia y además que había resistencia, Una resistencia, realmente, o sea, no había un espíritu democrático independientemente, había factores que él no controlaba. Sí. Que él no controlaba. Por ejemplo, hubo un grupo llamado Los Incontrolables, que aquí todo el mundo sabe que es generales y que es contraalmirante y que es comodoro. Dirigían eso. Dirigieron esas bandas y ese grupo de asesinos que hubo que violentaron los derechos humanos en la República Dominicana. Y tocó un Balaguer, ya, el de los 10 años, Sí. diferente, pero que se enfrentó al neoliberalismo, Sí. que hay que decirlo. ¿Ya? Entonces cuando tú lo vas a analizar, tú tienes que analizarlo En esos contextos. fríamente en los 3 tiempos, en los 3 conceptos, en las 3 épocas que le tocó vivir. Debimos iniciar por ahí. Bueno, no. Porque se nos fue el tiempo Sí. y es la parte más interesante. Pero tiempo tenemos. Pero yo te voy a decir una cosa. Si tú estás bebiendo agua, ahora mismo en la capital, Ujú. Es por Balaguer. tú tienes que decirlo, que tiene una obra que se llama Valdesia y tiene una obra que fue la más fundamental. Oigan cuando eso. prohibió los Los aserraderos aserraderos. en 1967 Oigan y eso permitió que se recuperara la cubierta forestal en la República Dominicana. Que viva Pero eso es un tema de Que viva discusión. Joaquín Balaguer. Que viva Dale, punto, Gonte. punto Tenemos informativo. Tenemos que seguir conversando. Sí, tenemos que volver a hablar. Estamos en el Las leyes agrarias tenemos que Sí, hablar y analizarlas. claro, Sí. las leyes agrarias, el aporte al medio ambiente, No, los aportes de Balaguer las presas, en términos de la frontera, de la protección a la Sí. frontera. Y estamos en temporada ciclónica, ¿no? Sí, estamos Tenemos en que plena. hablar, Tenemos que hablar de eso también. Tenemos que hablar de eso. Maragonte, Sí. gracias. Y a ustedes gracias por estar con nosotros cada martes y lo convocamos a una próxima entrega el próximo martes en una nueva...